were. I thought it was a little insulting. And did, Not insulting. I thought it was stupid. right. You know, And did you, if I'd known he was going to do that, I said, hell no. A lo largo de su carrera, Chaka Khan ha conquistado a admiradores de todo el mundo con su emocionante interpretación de I'm Every Woman. Sin embargo, la tragedia de Chaka Khan va mucho más allá de sus contribuciones al mundo de la música, revelando una vida marcada por profundas dificultades emocionales y pérdidas. ¿Hasta qué punto la vida de esta famosa diva esconde oscuras verdades bajo la superficie? Cuando vea este video, nos adentraremos en las capas de la celebridad para descubrir el auténtico sufrimiento y la resistencia que se esconden tras el tremendo carácter de Chaka Khan. ¿Y tú? ¿Conoces la leyenda de Chaka Khan? Deja un sobresaliente en los comentarios si es así. Vida temprana y raíces musicales. Sin embargo, antes de hablar de las desgracias que ha sufrido Chaka, es necesario echar un vistazo a sus primeros años de vida. Esto nos permitirá comprender las experiencias que la moldearon y los retos que pronto encontraría. La suya fue singular. Las primeras inspiraciones musicales de Chaka procedían de una fuente inesperada, el jazz, aunque no participó en coros de gospel porque se crió en un hogar católico romano. Durante su infancia, Chaka conoció a la célebre Billie Holiday a través de la colección de discos de su abuela. Esta experiencia dejó en la joven artista una huella imborrable. Más tarde, Chaka destacaría la influencia de Holiday, señalando la emoción genuina y las experiencias vitales que transmitía a través de sus canciones. La agonía, el sufrimiento y la resistencia que Holiday transmitía a través de su voz calaron hondo en Chaka y sembraron la semilla de la inspiración que acabaría creciendo en su vida profesional. Cuando Chaka estaba en la adolescencia, empezó su camino como músico con más seriedad. The Crystalettes fue el nombre de su primera banda, que creó con varios de sus amigos íntimos. La forma en que las farolas iluminaban la nieve recién caída en el exterior de su rascacielos de Hyde Park les sirvió de inspiración para el nombre. Estas jóvenes artistas, muy influidas por Gladys Knight, participaron en concursos locales de talentos, donde la potente voz de Chaka le valió el apodo de Pequeña Aretha. Al mismo tiempo que Chaka entraba en la adolescencia, intensificaba sus esfuerzos musicales, que coincidieron con el advenimiento del movimiento Black Power a mediados de los años 60. A los 13 años entró a formar parte de Shades of Black, un grupo de canto africano. Allí experimentó una profunda transición, que incluyó la adopción del apodo que más tarde se convertiría en su personaje escénico, que llegó a ser mundialmente reconocido. Al otorgarle el nombre de Chaka, el jefe del grupo marcó un acontecimiento significativo en el proceso de creación de su identidad. Durante este periodo, la vida de Chaka fue una combinación de descubrimiento musical y rebeldía similar a la de una adolescente. Al cantar con varios grupos diferentes, perfeccionó su arte y desarrolló su estilo distintivo. Por otra parte, su naturaleza desafiante la llevó por varios caminos que pueden haber sido bastante peligrosos. En entrevistas posteriores, Chaka llegaría a describir cómo llevaba una pistola e incluso practicaba con ella todas las semanas. Las consecuencias de estas actividades, por otra parte, perjudicaron tanto su salud mental como física, lo que finalmente hizo que renunciara al arma. La decisión que tomó Chaka de dejar la casa de sus padres y abandonar el instituto supuso un importante punto de inflexión en su carrera educativa. Se casó con Hassan Khan, un bajista de la India Oriental, en un matrimonio regido por el derecho consuetudinario. El dúo era conocido por sus cortes de pelo rubio de colorado a juego, que servían como declaración visual que representaba la naturaleza atrevida de Chaka. La carrera musical de Chaka siguió su curso durante este periodo. Primero fue miembro de un grupo conocido como Lock and Chain, y luego pasó a actuar con otro conocido como Life. Por otro lado, fue su actuación posterior la que sentaría las bases de su meteórico ascenso a la fama. Chaka empezó a salir con un grupo llamado Rufus, que ya había amasado una considerable base de fans en la región metropolitana de Chicago, al mismo tiempo que trabajaba como archivera durante el día. Pasaba las tardes con Rufus, integrándose suavemente en su vida cotidiana. Más tarde entabló relación con Paulette McWilliams,
que era la vocalista principal de la banda. Durante ese periodo, el repertorio de Rufus incluía temas de baile y versiones de canciones de Sly and the Family Stone. En 1972, cuando McWilliams decidió abandonar la banda, Chaka se convirtió en la nueva vocalista. Chaka tenía entonces 18 años. Con este cambio, la vida de Chaka entró en una nueva fase que no había experimentado antes. Rufus era un trío relativamente desconocido que había conseguido un contrato de grabación con ABC Records, Rags to Rufus, que salió a la venta en 1974. Fue el segundo álbum de la banda a pesar de que su primer disco, titulado como ellos mismos, no generó mucha expectación. Stevie Wonder fue el responsable de componer la canción Tell Me Something Good, que se incluyó en el álbum y se convirtió en un gran sencillo. Además de convertirse en un éxito rotundo, esta canción cambió las reglas del juego por derecho propio. No solo le valió a Rufus su primer premio Grammy, sino que también alcanzó el número 3 en la lista Billboard Hot 100, llevando a Chaka y a la banda al primer plano nacional. Después de que Chaka se convirtiera en la voz principal de Rufus, la banda creó 6 álbumes que obtuvieron el certificado de platino entre 1974 y 1979. Durante este periodo, la banda se hizo famosa por sus electrizantes actuaciones en directo, en las que la tremenda voz de Chaka y su cautivadora presencia en el escenario la convertían en la estrella indiscutible del espectáculo. La posición de la banda en el negocio de la música estaba firmemente establecida como resultado del éxito de canciones como You Got the Love, Once You Get Started, Sweet Thing y su tema Hollywood. Sin embargo, a medida que aumentaba la fama de Rufus, también lo hacía la intensidad de los conflictos que existían dentro de la banda, sobre todo entre Chaka y Andre Fisher, el batería. Con el tiempo, la tensión provocó la marcha de numerosos miembros de la banda, lo que sirvió de precursor de los cambios que estaban por llegar. En 1978, Chaka dio un valiente paso hacia su carrera en solitario al aceptar un contrato con Warner Brothers Records. En aquel momento, seguía muy unida a Rufus. Al dar este paso, inició un nuevo capítulo en su vida, que la sacaría de la sombra de la banda y la llevaría al centro de atención como artista en solitario. Este movimiento marcó el comienzo de un nuevo capítulo para ella. Ese mismo año, debutó como solista con la publicación de su álbum Chaka, titulado como ella. La famosa pareja Ashford y Simpson fue la responsable de componer el clásico de la música disco I'm Every Woman, que aparecía en el álbum. La canción no solo se convirtió en una sensación instantánea en las pistas de baile, sino también en un éxito en las listas de ventas, lo que ayudó al álbum a alcanzar el disco de platino. Aunque era obvio que la estrella de Chaka estaba en alza, ella estaba dispuesta a brillar a su manera. La segunda mitad de la década de 1970 y principios de la de 1980 fueron un torbellino para Chaka, que intentaba cumplir sus obligaciones con Rufus al tiempo que perseguía sus objetivos como artista en solitario. Naughty, publicado en 1980. What Cha Gonna Do For Me, publicado en 1981, y Chaka Khan, publicado en 1982. Fueron algunos de los otros álbumes en solitario que publicó durante esta época. Clouds, Papillon y el medley Bebop, ganador de un Grammy, fueron algunas de las canciones que se convirtieron en éxitos de estos álbumes. Chaka demostró que tenía la habilidad y el encanto suficientes para atraer al público por sí sola, incluso cuando actuaba en solitario. El single de estudio, Ain't Nobody, se incluyó en el álbum Stompin' at the Savoy Live, que se publicó en 1983, y en el que Rufus y Chaka actuaron juntos por última vez. La disolución de Rufus, que se produjo tras este lanzamiento, hizo posible que Chaka dedicara toda su atención a su carrera en solitario. Esta decisión acabaría dando lugar a algunos de los logros más importantes que Chaka ha conseguido nunca. Uno de los años más significativos en la carrera de Chaka fue 1984, cuando lanzó su álbum titulado I Feel For You. El tema que daba título al sencillo, que era una versión de una canción de Prince, consiguió convertirse en un gran éxito en todo el mundo.
la canción que elevó el disco a la clasificación de platino. Además, demostró su capacidad para traspasar géneros y traspasar fronteras, una cualidad que llegaría a definir su vida profesional. Chaka siguió produciendo álbumes y sencillos de gran éxito comercial durante toda la década de 1980 y la de 1990. Su nombre se mantuvo siempre en primera línea del negocio musical gracias a canciones como This Is My Night y Through the Fire, así como a su dúo con Steve Winwood en la canción Higher Love. Aunque las modas cambiaron y el panorama musical progresó, Chaka consiguió mantener su relevancia modificando su sonido pero permaneciendo fiel a sus orígenes. Demostró que sigue cautivando al público con canciones como Love You All My Lifetime y You Can Make the Story Right, de su álbum The Woman I Am, publicado en 1992. Además, Chaka hizo contribuciones a varias bandas sonoras y colaboró con otros músicos a lo largo de la década de 1990, lo que garantizó que su impacto en el negocio de la música siguiera siendo fuerte. Chaka llegó a un breve acuerdo con NPG Records de Prince a finales de los 90, pero no fue hasta 2003 cuando publicó su autobiografía, Chaka, Through the Fire, que proporcionó a sus admiradores una visión más profunda de su vida y su carrera. El CD Classicon, que publicó en 2004, fue un proyecto que demostró su diversidad como artista. Fue entonces cuando volvió a sus orígenes jazzísticos. A dúo con Mary J. Blige, que fue el sencillo dance más popular en Estados Unidos. La capacidad de Chaka para trabajar con una gran variedad de músicos y componer música que abarca todos los géneros ha sido la característica que ha definido su carrera. Además de participar en serie de homenaje, también ha actuado en Broadway y contribuido a algunas bandas sonoras. Su repercusión no se limita al ámbito musical. En reconocimiento a su gran influencia en el mundo de la música, el Berklee College of Music le concedió un doctorado honoris causa en música en 2004. Chaka ha recibido numerosos honores en reconocimiento a su importante contribución a la música popular. Sus logros fueron reconocidos con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2011. Además, se ha considerado su admisión en el Salón de la Fama del Rock and Roll, tanto como miembro de Rufus como en solitario, a través del proceso de nominación. Incluso en los últimos años, Chaka no ha dejado de actuar y lanzar singles y álbumes. El tema Like Sugar se incluyó en su álbum Hello Happiness, que fue lanzado en 2019, marcando su primer lanzamiento musical de larga duración en 12 años. Además, ha actuado en eventos de alto perfil como el NBA All-Star Game y ha participado en destacadas series de televisión como The Masked Singer. Sin embargo, mientras Chaka alcanzaba nuevas cotas en su carrera en solitario, se enfrentaba simultáneamente a conflictos personales y presiones externas que suponían un riesgo de descarrilar sus logros. Pasar de ser miembro de una banda a artista en solitario entrañaba muchas dificultades. Fue la propia Chaka quien afirmó que la atención y la responsabilidad adicionales que conllevaba ser solista podían resultar abrumadoras en ocasiones. Se sintió sola al perder la camaradería que tenía con sus compañeros de Rufus, y las presiones a las que se enfrentó a lo largo de su carrera en la industria musical contribuyeron aún más a sus dificultades. Por otro lado, su conexión con el gran productor Arif Mardin, responsable de la producción de sus 6 primeros álbumes en solitario, fue una fuente de emociones positivas para ella. Mardin fue una figura esencial en el viaje de Chaka a través de las dificultades de su carrera en solitario, ayudándola a superar esos problemas, aumentando su autoestima y animándola a aventurarse en territorios musicales inexplorados. Chaka pudo no solo sobrevivir, sino también desarrollarse como artista en solitario con la ayuda de sus consejos y su apoyo, que no solo fueron útiles durante esta difícil época. Aunque la carrera de Chaka se ha distinguido por un enorme éxito, no ha estado exenta de su buena dosis de escándalos y enfrentamientos públicos. En los últimos años, algunos de estos episodios la han devuelto a la palestra pública, y no necesariamente por las razones más favorables. Cuando Chaka fue noticia en 2023 por sus francas declaraciones sobre la BAO,
clasificación de Rolling Stone de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Ella misma se vio envuelta en una de las disputas más recientes. Antes de que Andrew Goldman, el presentador del podcast, notificara a Chaka su clasificación, esta ignoraba la posición que ocupaba, que era la del número 29. Su respuesta a esta noticia y las declaraciones que hizo después acapararon una gran atención, lo que dio lugar a una serie de titulares que desprestigiaron su reputación, que por lo demás era excelente. En el momento en que Chaka recibió la noticia de su inclusión en la lista, no contuvo sus emociones. Al principio se mostró despectiva y señaló que la lista no tenía mucha importancia para ella. A continuación, explicó que su sentimiento de indiferencia se transformó rápidamente en una valoración crítica a medida que el presentador iba dando más información sobre la lista. Estaba claro que estaba de acuerdo con la posición de Aretha Franklin en el primer puesto, y proclamó que era bien merecida. Sin embargo, cuando se refirió a otros músicos de la lista se mostró mucho menos positiva. En particular, se mostró menos entusiasmada con Joan Baez, Mariah Carey, Adele y Mary Jam. Blige. Las críticas de Chaka a estos músicos fueron francas y mordaces en algunos momentos. Por ejemplo, dijo que Joan Baez, clasificada en el puesto 189, no sabía cantar, pero era una escritora de talento, y que Piola debía de ser la quinta clasificada de Carey. Hubo más críticas por parte de Chaka. Bromeó cínicamente cuando se enteró de que Adele había quedado en el puesto 22, más alto que ella. Sin embargo, Mary J. Blige, que entró en el número 25, fue el blanco de las mayores críticas. No era la primera vez que Chaka expresaba su desaprobación por la versión de Mary J. Blige de Sweet Thing de Rufus. De hecho, Chaka parecía no creérselo. En el pasado, había dicho que Blige arruinó la canción al grabarla a primera hora de la mañana, cuando su voz no era perfecta. Chaka dejó claro que su conexión con Blige era fuerte y que podían hablar abiertamente a pesar de la aspereza de sus comentarios. Pero los medios de comunicación se abalanzaron sobre sus declaraciones como buitres, dispuestos a inventar un conflicto que no existía. Chaka se sintió obligada a abordar abiertamente el problema a medida que se intensificaba el revuelo en torno a estas declaraciones. Se arrepintió de haber mordido el anzuelo y de haberse dejado comparar con otros artistas en un posterior post de Instagram. Consciente de que el arte no es un deporte de competición, expresó su pesar a quienes se hubieran sentido ofendidos por sus comentarios. Chaka reafirmó su dedicación a levantar el ánimo de la gente y recalcó que nunca había pretendido herir a nadie. La larga disputa entre Chaka y el rapero Kanye West fue otro gran escándalo en su vida. La infracción comenzó en 2004, cuando Kanye sampleó su voz de Through the Fire para su tema Through the Wire, sin su consentimiento. Subió el volumen de su voz, lo que enfureció a Chaka en ese momento. A lo largo de los años, Chaka expresó su desaprobación en varias entrevistas, contribuyendo a la enemistad latente. Pero en 2023, Chaka había tomado la decisión de dejar de guardar rencor. Decía que su enfado se habría calmado si hubiera conocido mejor la música rap en aquella época, ya que desconocía el género. El final de la larga enemistad quedó patente cuando declaró que aferrarse al rencor era una tontería y que había terminado con él. Las polémicas declaraciones de Chaka y sus disputas con otros músicos no fueron lo único que llamó la atención sobre ella. Su hija Indira Khan avivó el fuego en 2024 al responder a un video de Sean Combs, conocido como el rapero Diddy, atacando a Cassie Ventura, su exnovia. Tras la rápida y masiva repercusión del video, Indira habló y sacó a la luz un caso anterior en el que Diddy había mostrado su desdén hacia Chaka. Indira afirma que durante uno de sus arrebatos, Diddy gritó y chilló a su madre. Su hermano pequeño intentó calmarle, pero los guardaespaldas de Diddy le atacaron. Como venganza por el trato que había dado a su familia en el pasado, Indira disfrutaba viendo a Diddy lidiar con el sistema judicial. Tras conocer la historia de su hija, Chaka hizo público un comunicado en el que reflexionaba sobre lo sucedido y los efectos más amplios del abuso y la violencia. Hizo una referencia de pasada a sus luchas y subrayó la necesidad de la oración,
la meditación y la serenidad interior para superar la adversidad. El discurso de Chaka sonó como un grito de guerra a favor de la empatía y la responsabilidad, animando a los oyentes a echar una mano a los necesitados y a trabajar por una sociedad más equitativa y compasiva. A pesar de su fama, su vida ha estado llena de tragedias. ¿Cómo afrontó esas tragedias? ¿Y cómo afectaron a su vida? Siga leyendo para descubrirlo. Vida personal. Los comentarios que hizo son una prueba de su desarrollo y de los conocimientos que ha adquirido a través de sus interacciones con otras personas. A través de su vida personal, marcada tanto por vínculos públicos como por luchas privadas, se muestra la personalidad polifacética de Chaka. Su vida personal destaca por ambos aspectos. La trayectoria de Chaka ha estado llena de giros inesperados, como el matrimonio y la familia. En 1970, cuando solo tenía 17 años, se casó por primera vez con Hassan Khan. Poco después, la pareja se divorció. A pesar de ello, este breve romance sentó las bases de su futura vida familiar. Debido a la relación de Chaka con Rahsaan Morris, a principios de la década de 1970, nació Indira Malini, hija de Chaka. Fue por entonces cuando el papel de Chaka como madre empezó a tomar forma. Y fue durante esta época cuando se establecieron los cimientos de sus siguientes experiencias familiares. El matrimonio de Chaka y Richard Holland en 1976 tuvo un impacto significativo en su vida profesional. La influencia que Holland ejerció sobre Chaka fue inequívocamente visible. Según los informes, él presionó a Chaka para que redujera la dura actitud interpretativa que mostraba, pero ella permaneció impasible. Como consecuencia de ello, se distanció de Rufus y de sus miembros, en particular de Andre Fisher, el batería. La pareja se separó en 1979 como resultado de las fricciones en su matrimonio, provocadas tanto por problemas profesionales como personales. Holland presentó la documentación necesaria para divorciarse en 1980, alegando diferencias irreconciliables como motivo del divorcio. Tras la disolución de su segundo matrimonio, Chaka buscó consuelo y motivación en la música. Recordó el tiempo que pasó trabajando con Ike Turner como un periodo de gran desarrollo personal y artístico. Gracias al estímulo que recibió de Turner, pudo superar la experiencia del divorcio y seguir avanzando en la industria musical. Inmediatamente después de su separación de Holland, Chaka salió durante un breve periodo con un profesor de la zona de Chicago. Esta relación en concreto, sin embargo, no duró, por lo que Chaka tuvo que hacer un importante ajuste en su vida. A mediados de la década de 1980 decidió trasladarse a Europa con la esperanza de empezar una nueva vida lejos del escrutinio de su carrera en Estados Unidos. Al principio se instaló en Londres, después se trasladó a Alemania, donde finalmente compró una propiedad y residió en un pintoresco pueblo del Valle del Rin, así como en Mannheim. Finalmente, regresó a Londres. En este periodo de su vida, deseaba estabilidad y crecimiento personal para escapar del caos y la conmoción que había experimentado durante su anterior fama. Este periodo se caracterizó por su deseo de vivir en un entorno estable. También ha sido objeto de especulaciones en los medios de comunicación sobre su vida privada. El mito de que Chaka mantuvo una relación sentimental con Prince perduró durante mucho tiempo y fue muy persistente. Por otra parte, Chaka dejó bien claro en una entrevista que nunca había comunicado ningún sentimiento de interés hacia él. Su primer contacto se distinguió por un malentendido a la vez hilarante y algo incómodo. Este error constituyó su primer encuentro. Mientras Chaka estaba en San Francisco, el joven artista Prince la había telefoneado haciéndose pasar por el famoso músico de funk Sly Stone. Chaka se encontraba entonces en San Francisco. Durante ese periodo, Chaka se encontraba en San Francisco. Tras la llegada de Chaka al estudio, se sorprendió al ver que el propio Prince estaba presente. Mediante su suplantación, había conseguido embaucarle. Al salir de la conferencia, tuvo la impresión de que le habían engañado, y su reacción inicial fue de rabia por la situación. Por fin, Chaka y Prince se asociaron y colaboraron en la exitosa canción I Feel For You. Aunque tuvieron un comienzo difícil, pudieron lograrlo.
Un suceso terrible. La vida de Chaka ha estado marcada por diversas catástrofes, tanto privadas como públicas, ocurridas en distintos momentos. Su tenacidad ha sido puesta a prueba por estas desgracias y han marcado el rumbo que ha elegido. En el año 2017, Chaka reveló los difíciles años que había atravesado a lo largo de la adolescencia de su vida. Su carácter desafiante y su participación activa en la lucha por los derechos civiles fueron los principales factores que la llevaron a abandonar su hogar cuando solo tenía 16 años. Debido a su compromiso con la justicia social, decidió unirse al Partido de las Panteras Negras, lo que supuso una tensión adicional en la relación con su familia. Esta decisión se debió a su deseo de luchar por la justicia social. Además de faltar a clase, tuvo encontronazos con el FBI y fue encarcelada en numerosas ocasiones. Su conducta englobaba todas estas cosas. Durante este periodo de insatisfacción y resistencia, pasó por un grado significativo de dificultades emocionales como resultado de la situación. Luchó con miedos muy arraigados y pensó que no merecía el poder que la canción encarnaba cuando empezó a cantar su famoso himno, I'm Every Woman. Según Chaka, afirmó que se sentía así cuando empezó a cantar el himno. Lo único que podía proporcionarle algo de consuelo mientras estaba de gira era la música de Joni Mitchell. Esto se debía a que su angustia emocional era muy intensa. Descubrió que esto la ayudaba a sobrellevar las emociones de soledad y tensión mental que tenía mientras viajaba a diferentes lugares. El hijo de Chaka Holland, Damian Holland, fue acusado de asesinato en 2006, lo que elevó a un nivel más personal la miseria que había estado rondando su vida. La vida de Chaka Holland ha estado plagada de penas. Durante el incidente, Christopher Bailey, que entonces tenía 17 años, recibió un disparo y finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Durante el tiempo que estuvo testificando a favor de su hijo, Chaka permaneció a su lado. La declaración que prestó Damian indicaba que el tiroteo había sido consecuencia de un accidente. Se determinó que era responsable de la posterior demanda civil, aunque se le declaró inocente de las acusaciones penales que se le imputaban. Como consecuencia de la situación, Chaka sufrió un importante impacto emocional, que supuso un reto adicional a los muchos que tenía en su deber como madre. Para colmo de males, la vida profesional de Chaka no estuvo exenta de dificultades. A su discográfica le costó mucho clasificarla y gestionar sus muy diversas cualidades, lo que la llevó a tener importantes problemas con la empresa cuando trabajaba para ellos. La respuesta que dio Chaka fue directa. Hubiera sido más apropiado que la discográfica contratara a Blige si querían ese sonido. La industria musical no podía captar y comercializar su enfoque artístico único, que era la base de su frustración general, que incluía esta disputa. Como consecuencia de las dificultades de Chaka con la adicción, su vida se complicó mucho más de lo que ya era. La mayor parte de su vida adulta la pasó luchando contra el abuso de sustancias, como la cocaína, la heroína y el alcohol. Sus luchas abarcan toda su vida adulta. Fue capaz de compartimentar sus problemas y seguir trabajando a pesar de la confusión a la que se enfrentaba en su vida personal. Es un logro extraordinario. Consideraba su capacidad para compaginar su vida laboral con su adicción como una especie de supervivencia, y empleó periodos de sobriedad y medicamentos a base de plantas para combatir su consumo de drogas. También utilizaba hierbas medicinales para combatir su adicción. Además, admitió que era capaz de mantener su adicción bajo control, mediante la utilización de esta técnica, junto con un énfasis en la salud. Fue capaz de superar con éxito los altibajos asociados a su tratamiento de la adicción. Con el fallecimiento de Prince en 2016, la vida de Chaka se vio enriquecida con una capa adicional de dolor. El hecho de que Prince había estado luchando contra una adicción al fentanilo no llegó a su conocimiento hasta que él ya había partido muerto. Debido a su dependencia del mismo estupefaciente, Chaka y su hermana Yvonne decidieron buscar tratamiento al fallecer su padre. Llegaron a la conclusión de que era necesario tomar medidas extraordinarias para preservar sus vidas, por lo que decidieron cancelar conciertos y reconocer públicamente las dificultades que estaban atravesando.
Chaka descubrió que la estrategia más eficaz para evitar recaer en hábitos anteriores era mantenerse ocupada y centrada en su trabajo. Esta fue una técnica crucial que utilizó para evitar caer en el abandono. Al examinar su viaje a través de la adicción y la recuperación, Chaka se dio cuenta de que las dificultades que encontró fueron un componente esencial de su crecimiento. En su opinión, los acontecimientos que se produjeron fueron oportunidades de aprendizaje, esenciales que mejoraron su comprensión emocional y fortalecieron su determinación. Al mismo tiempo que Chaka subrayaba que no se centraba en los remordimientos del pasado, mostraba un sentido de aceptación y resolución. Para ella, la alternativa es concentrarse en el aquí y ahora, así como en el futuro, y lo hace manteniendo una buena actitud. Hoy, Chaka ha decidido adoptar un estilo de vida teetotal, que incluye no solo ser vegana, sino también comprometerse a vivir mejor. Uno de los pocos vicios que le quedan es un paquete de cigarrillos, un pequeño capricho en una vida que, por lo demás, está estrictamente regulada. Debido a los problemas de adicción de su hijo, ha obtenido la custodia permanente de su nieta y se ha ocupado de ella en los últimos años. Ha asumido un papel destacado como tutora, criando a su nieta. El hecho de que Chaka considere esta obligación como su mayor inversión demuestra su dedicación a establecer un entorno seguro y de apoyo para su familia. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale me gusta. Suscríbete y haz clic en el botón de siguiente video de tu pantalla.